A las 3 de la madrugada del 15 de febrero de 1502, un grito desgarrador resonó en los pasillos de piedra del castillo de Este. No era un grito de miedo ni de agonía, sino algo mucho más inquietante. Los guardias bajaron la mirada en silencio, mientras los diplomáticos y cortesanos intercambiaban miradas tensas, cada uno de ellos plenamente consciente de que lo que estaban oyendo no era una pasión ordinaria, sino la representación del ritual de poder más peligroso y secreto de la Europa renacentista. En aquel amanecer helado, mientras Ferrara dormía bajo una luna roja como la sangre, se produjo en las cámaras ducales un acontecimiento que alteraría el equilibrio de la política italiana. Algo tan íntimo y, sin embargo, tan estratégico que los documentos oficiales lo mantuvieron oculto durante casi 5 siglos. Cuando esos documentos salieron a la luz, revelaron cómo una mujer de 22 años transformó su cuerpo en el arma diplomática más devastadora que su mundo había visto jamás. Imagina una alcoba real donde cada suspiro y cada jadeo se tratan como moneda de cambio, donde la carne de una mujer se convierte en un campo de batalla y la consumación del matrimonio no se lleva a cabo como un acto romántico, sino como una guerra ritualizada capaz de derrocar dinastías y consolidar imperios. Lo que está a punto de descubrir no es solo la verdad sobre una escandalosa noche de bodas. Es la revelación de un protocolo político tan secreto y tan explícito sexualmente que permaneció oculto en los archivos más confidenciales de Europa durante siglos. Así es como Lucrecia Burra, hija de un papa que enviudó 2 veces por asesinatos políticos, pasó de ser una mujerzuela a una depredadora. Cómo una noche de intimidad cuidadosamente observada se convirtió en la piedra angular de una dinastía. Una noche de la que se habla en susurros, como 3 palabras pronunciadas por un canciller real. Suficiente para explicar por qué esta mujer, temida y deseada, marcó el destino de Italia para siempre. Prepárate. Lo que ocurrió antes del amanecer destrozará todo lo que creías saber sobre el sexo, el poder y la política en el Renacimiento. Si tu corazón ya late con fuerza tras este vistazo a las cámaras prohibidas de la historia, imagina lo que te espera. Dale a me gusta a este video si quieres que sigamos desenterrando los protocolos ocultos que remodelaron imperios. Y en los comentarios, dinos el nombre de esa reina, duquesa o cortesana cuyos secretos más oscuros quieres que se revelen. La más mencionada será la protagonista de nuestra próxima investigación. Suscríbete y activa la campana, porque estas verdades solo se revelan a aquellos que se atreven a unirse a nuestra hermandad secreta. Corría el año 1502, el apogeo de la influencia de los Borgia. Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, se había asegurado el control de Italia mediante matrimonios que convirtieron a sus hijos en armas en el tablero político. En este clima volátil, Lucrecia era más que una simple novia noble. Era la encarnación de la diplomacia sexual en sí misma. Italia estaba dividida en potencias rivales, donde cada unión entre aristócratas funcionaba como un tratado y cada lecho nupcial como un campo de batalla. Los ducados de Ferrara, Milán, Nápoles y los estados pontificios se mantenían unidos por frágiles alianzas selladas entre sábanas de seda. El matrimonio aquí no tenía que ver con el amor. Era una cuestión de supervivencia. Para la familia Este de Ferrara, lo que estaba en juego era la vida o la muerte. El duque Eol, gobernante de la época, había apostado el futuro de su dinastía por esta alianza con los Borgias. Su hijo y heredero, Alfonso d'Este, se convertiría en el instrumento viviente de esa apuesta. Las negociaciones concluyeron el 30 de diciembre de 1501 con unos términos que revelaban lo transaccional que era realmente este matrimonio. La dote de Lucrecia era de 100.000 ducados de oro, suficiente para financiar ciudades enteras durante un año. Sin embargo, el precio real de este acuerdo no se mediría en oro, sino en carne y hueso durante la noche de bodas. Los registros de la época muestran que existían protocolos secretos para garantizar las uniones aristocráticas. La consumación nunca era simplemente privada. Exigía testigos oficiales y confirmación, porque de ello dependía la legitimidad de toda la dinastía. La primera noche de matrimonio se convirtió en una representación cuasi pública en la que el resultado en la cama
decidía el destino de las naciones. La fecha elegida, el 2 de febrero, no fue una coincidencia. Era la fiesta de la purificación de la Virgen, una festividad católica. Al alinear el lecho nupcial con el ritual sagrado, los burjás y los estes fusionaron lo divino y lo carnal, haciendo de esta consumación no solo un acto sexual, sino un ritual de santificación dinástica. Lucrecia entró en Ferrara cargando con el peso de dos matrimonios desastrosos. A los 22 años, su belleza, descrita por el poeta Petro Bembo como rara y luminosa, solo era rivalizada por su reputación manchada de sangre. Su primer marido, Giovanni Forcer, había huido tras ser acusado de impotencia. El segundo, Alfonso de Aragón, fue estrangulado hasta la muerte en el Vaticano, víctima de las intrigas papales. Esta novia no era inocente. Era una superviviente armada con inteligencia, sensualidad y un peligroso dominio para convertir la debilidad en fuerza. Su nuevo marido no podía ser más diferente. Alfonso d'Este, de 25 años, era soldado, ingeniero y un hombre que forjaba sus propios cañones con sus propias manos. A diferencia de los débiles cortesanos de otras cortes italianas, Alfonso irradiaba poder sin necesidad de demostrarlo. Tocaba la música con elegancia, diseñaba artillería con precisión y encarnaba tanto la fuerza de un guerrero como el refinamiento de un príncipe renacentista. El choque entre estas dos figuras, Lucrecia, armada con la seducción, y Alfonso, encarnación del poder crudo y pragmático, sentó las bases para una de las uniones más explosivas de la época. El inesperado encuentro en Bentivoglio, el 3 de enero, ya lo había cambiado todo. En ese encuentro privado, Lucrecia y Alfonso descubrieron una chispa de atracción real, algo que nadie había planeado y que complicaría los fríos cálculos de la estrategia política. Lo que se suponía que iba a ser una representación ritualizada, ahora estaba impregnado de auténtica pasión, lo que confería a la noche que se avecinaba una intensidad que ni la Iglesia ni el Estado podían controlar por completo. El 1 de febrero, Ferrara se convirtió en un teatro. La procesión triunfal que llevó a Lucrecia a la ciudad se escenificó como una obertura de la verdadera representación que seguiría a puerta cerrada. Los ciudadanos la vitorearon al pasar, envuelta en un vestido francés forrado de seda, con un collar de diamantes y rubíes que reflejaba la luz del invierno. Pero mientras el pueblo aplaudía, otra representación ya se preparaba en secreto. En los pasillos del palacio, espías y escribas se posicionaron para registrar hasta el más mínimo detalle de lo que estaba a punto de suceder. Entre ellos se encontraba el propio canciller de Isabella d'Este, colocado allí por la propia duquesa, una rival decidida a convertir la intimidad de los caballeros en información política. No fue una coincidencia. Se trataba de espionaje, un acto deliberado para reunir pruebas que más tarde podrían utilizarse como arma en el despiadado mundo de la política italiana. La fecha en sí misma añadía otra capa de simbolismo. El 11 de febrero, la fiesta de la purificación de la Virgen María conllevaba una paradoja, la fusión de la santidad y la sexualidad, lo sagrado chocando con lo profano. Nada en este momento era accidental. Cada gesto, cada ritual había sido planeado para convertir la consumación en un sacramento dinástico, uniendo no solo dos cuerpos, sino dos grandes casas. Dentro de los aposentos reales, el escenario estaba preparado. Cortinas de terciopelo carmesí rodeaban la cama como telones de teatro. Candelabros de plata titilaban contra tapices flamencos que representaban guerras y alianzas. Un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. Aquí, en una habitación transformada en santuario y escenario, estaba a punto de representarse la obra política más importante de la década. Cuando Alfonso entró, tanto él como Lucrecia conocían sus papeles. Su encuentro en Benavodio ya había despertado algo genuino entre ellos. Pero ahora esa chispa debía aprovecharse y mostrarse como prueba. Lo que iba a suceder no era simplemente un acto privado. Era un ritual arraigado en siglos de costumbres aristocráticas. Para los matrimonios nobles en Europa, la consumación era más que intimidad. Era un certificado de legitimidad, un acto vinculante que demostraba que podían nacer herederos, asegurarse alianzas y continuar dinastías.
Pero en la Italia renacentista, la refutación requería testigos, silenciosos, ocultos, pero presentes al fin y al cabo. La cama real se convirtió en una sala de audiencias, el acto de amor en un veredicto que decidiría el futuro de las naciones. La Grecia, endurecida por dos matrimonios desastrosos, lo entendía mejor que nadie. La impotencia de Giovanni Force se había convertido en humillación pública y anulación. La muerte por estrangulamiento de Alfonso de Aragón en las cámaras del Vaticano le había demostrado que la debilidad en el lecho matrimonial significaba debilidad en la política, y la debilidad en la política podía significar la muerte. Estas lecciones dieron forma a su estrategia. Ya no sería una porn. Sobreviviría e incluso dominaría convirtiendo su cuerpo en un arma. Alfonso también comprendió lo que estaba en juego. Su virilidad ya era conocida, pero el conocimiento no era suficiente. Tenía que demostrarse, documentarse, atestiguarse. La familia Stay no podía arriesgarse a los rumores de impotencia o infertilidad. Para garantizar la legitimidad, el ritual exigía más de una consumación. Cada acto se registraría como prueba irrefutable, un escudo contra las acusaciones, los escándalos o los complots de asesinato. Y así comenzó la noche. La primera consumación trajo consigo una carga que ninguno de los dos había esperado. La pasión real se mezcló con la necesidad política, produciendo una energía que los sorprendió incluso a ellos. Por una vez, el deber y el deseo estaban alineados. Esta unión no era solo una puesta en escena, era real. La segunda consumación, registrada por el canciller integrado de Isabella d'Este, demostró lo estrechamente que se supervisaba cada momento. Para los forasteros, esto podría parecer una invasión, pero a los ojos de la corte era un deber. La alcoba era simplemente una extensión de la sala de tratados y cada suspiro y cada grito eran un testimonio político. El tercer y último acto selló el ritual. Ya no era solo la unión de dos individuos, era la creación de una alianza viva, un nuevo eje de poder entre las familias Borja y Estey. Los registros oficiales de esa noche proporcionaron la validación legal y política que ambas casas necesitaban. La resistencia y la compostura de Alfonso demostraron no solo su virilidad, sino también su fortaleza psicológica. Actuar bajo tanta presión requería la misma disciplina que había demostrado como líder militar. Por su parte, Lucrezia reveló los instintos de supervivencia que la habían mantenido con vida a pesar de la traición y la sangre. Juntos habían transformado una peligrosa prueba en un triunfo. Esta noche de pasión, presenciada, documentada y santificada, no se trataba solo de amor. Era política, era poder. La capacidad de Lucrecia para transformar la debilidad en poder, convirtiendo su propio cuerpo en un escudo contra la destrucción política, sentó un precedente que resonaría a lo largo del Renacimiento. Las meticulosas notas registradas por el canciller oficial se convirtieron en algo más que chismes o escándalos. Se convirtieron en un documento vinculante, un certificado de legitimidad donástica que podría proteger la unión estaba durante décadas. En esas páginas se encontraba una garantía contra la anulación, contra las conspiraciones para socavar el matrimonio, contra las excusas que las potencias rivales solían utilizar para lanzar ataques militares o diplomáticos. Aquella noche del 2 de febrero de 1502 se creó un nuevo paradigma. A partir de entonces, la consumación múltiple documentada no fue una rareza, sino la norma para validar las uniones políticas de mayor importancia. La alcoba real ya no era simplemente un espacio privado. Era una sala de audiencias, un escenario y un campo de batalla donde el rendimiento sexual determinaba el destino de los imperios. Cuando amaneció el 3 de febrero, dos personas se habían transformado. Lucrecia y Alfonso ya no eran simplemente novios, sino que se convirtieron en los artífices de una nueva realidad política. La exitosa ejecución del ritual dinástico dotó a la alianza de una base tan sólida que se extendería por toda Italia durante décadas, demostrando al mundo que la sexualidad, cuando se aprovecha estratégicamente,
puede ser el arma más poderosa del arsenal de un gobernante. Las repercusiones se extendieron mucho más allá de los muros del castillo de Ferrara. Lo que había comenzado como un ritual íntimo se convirtió en un terremoto político. Los rivales que habían rezado para que el matrimonio fracasara se quedaron sin poder ante las pruebas documentadas. Ya no podían descartar a Lucrecia como una pornográfica mancillada, ni a Alfonso como un simple soldado. El registro era una prueba irrefutable. Esta unión era legítima e inquebrantable. Casi de la noche a la mañana, la posición de Lucrecia en la corte de Esther se transformó. Dejó de ser una forastera tolerada para convertirse en alguien esencial. Su supervivencia estaba ahora directamente ligada a la supervivencia de la propia dinastía. Su muerte traería el caos. Por lo tanto, su presencia garantizaba la estabilidad. Por primera vez, era intocable. Alfonso también salió fortalecido. Su actuación había demostrado no solo su valentía, sino también su resistencia bajo presión. Mientras que otros herederos nobles habían flaqueado, humillados por las anulaciones o los rumores de incompetencia, Alfonso había triunfado. Su reputación como verdadero sucesor de Ferrara ya no era una cuestión, sino un hecho. Pero no todos se alegraron. Isabel d'Este, que siempre había dominado la vida de la corte como estrella sin rival, se enfrentaba ahora a una peligrosa rival. El éxito de Lucrecia la había convertido de objetivo a fuerza. La rivalidad entre las dos mujeres, ya tensa desde su primer encuentro en Malalbero, estalló ahora en una guerra silenciosa. Ferrara se convirtió en un escenario de combate psicológico. Gestos sutiles, rumores susurrados, silenciosas disputas por la influencia que darían forma a la corte en los años venideros. La alianza también reconfiguró la geopolítica de Italia. Francia, España y los ducados rivales se vieron obligados a reconocer el vínculo entre los Este y los Ba como un bloque de poder consolidado. Los cálculos diplomáticos cambiaron. Los tratados, las rutas comerciales y las estrategias militares tuvieron que rediseñarse en torno al hecho de que los Burchard y los Este se habían fusionado con éxito en uno solo. Sin embargo, la política no era el único campo de batalla. El 5 de septiembre de 1502, Lucrecia dio a luz a una hija muerta tras sufrir convulsiones durante el parto. Los rumores estallaron inmediatamente. ¿Había sido concebida la niña durante la noche de bodas o antes, durante sus encuentros secretos con Alfonso antes de Ferrara? Los cronistas se obsesionaron con la cronología porque la paternidad no era simplemente algo personal, era una prueba política de legitimidad. Lucrecia estuvo a punto de morir, afectada por la fiebre puerperal. Muchas mujeres no sobrevivían. Su recuperación fue vista por sus contemporáneos como una prueba del favor divino, una evidencia de su fortaleza y una garantía de que aún podía dar descendientes. Pero la terrible experiencia la cambió. Enfrentarse a la muerte durante el parto reforzó su convicción de que para sobrevivir en este mundo se necesitaba algo más que belleza u obediencia. Se necesitaba estrategia. Esta nueva claridad la llevó por otro camino peligroso. Aproximadamente un año después, entabló una relación con Francesco Gonzaga, marqués de Manua y esposo de su acérrima rival, Isabela d'Este. Fue una aventura que nació no solo de la pasión, sino también del cálculo. Al elegir al propio marido de Isabela, Lucrecia golpeó el orgullo de su rival y al mismo tiempo se aseguró otra línea de protección política. La relación se ocultó cuidadosamente, pero su impacto fue devastador. Las cartas entre Lucrecia y Francesco, descubiertas siglos más tarde, revelan tanto emociones auténticas como astucia política. Ella no se limitaba a manipularlo. Encontró en Francesco una conexión genuina, pero que también le servía como seguro contra sus enemigos. Su capacidad para equilibrar esta aventura y preservar su matrimonio con Alfonso demostró el dominio que había desarrollado sobre la diplomacia sexual. Ya no era simplemente una superviviente, era una estratega que tejía redes de intimidad y lealtad que podían protegerla contra cualquier amenaza. Para Isabela, la aventura fue devastadora. Perder influencia en la corte era una cosa, pero perder la atención de su marido en favor de Lucrecia
Era un ataque tanto personal como político. La rivalidad que siguió perseguiría a la corte de Ferrara durante décadas. Para Isabel d'Este, la revelación de que su marido había caído en los brazos de su rival más feroz era más que una humillación. Era una catástrofe política. Los rumores de la corte se convirtieron en dagas. La misma mujer a la que ella había intentado menospreciar había contraatacado con un arma. La propia Isabel había dominado la influencia a través del deseo. Lucrecia no solo se había vengado, sino que había redefinido el juego, demostrando que la intimidad podía utilizarse como arma con la misma eficacia que los ejércitos. Su aventura con Francesco Gonzaga, que se prolongó durante años, se convirtió en un nuevo modelo de diplomacia sexual renacentista. No se trataba de romances fugaces, sino de extensiones tácticas de la política. Las aventuras aristocráticas se convirtieron en redes de seguridad, diversificando la red de protección de cada uno, al igual que los reinos diversificaban sus alianzas. Otras casas nobles pronto siguieron su ejemplo, tejiendo sus propias redes de amantes y confidentes como escudos contra la traición y el exilio. Mientras tanto, la legítima heredera Lucrecia Borre Alonso consolidó su posición de forma indiscutible. Cada nacimiento era la prueba viviente de que el protocolo de legitimación de su noche de bodas había tenido éxito. Con cada hijo, ya no era simplemente tolerada, era indispensable. La supervivencia de la dinastía Este estaba directamente ligada a su cuerpo, su resistencia y su capacidad para dar continuidad. Su evolución fue extraordinaria. Lucrecia, que en su día fue una pornográfica atrapada en la brutal mecánica del matrimonio dinástico, se había transformado en la artífice de su propio destino. Convirtió las vulnerabilidades de su género en herramientas de poder, demostrando que la estrategia podía coexistir con la supervivencia. Mientras que otros se veían abatidos por las circunstancias, ella las dominaba. La noche de bodas del 2 de febrero y los archivos que dejó tras de sí siguen siendo una de las ventanas más detalladas sobre cómo funcionaba realmente la diplomacia matrimonial del Renacimiento. Si quitamos los vestidos de cuento de hadas y los votos poéticos, lo que queda es puro cálculo. Uniones forjadas no por amor, sino por poder. Consumaciones escenificadas y documentadas para evitar la anulación. Protocolos sexuales diseñados para afianzar alianzas en algo irrefutable. La plantilla creada por los Borgia y el SDS se extendió. La documentación más la consumación se convirtieron en la fórmula para alianzas inquebrantables. Incluso después de su muerte, sus descendientes heredaron no solo tierras, sino también una metodología. Un sistema frío y preciso en el que el dormitorio era tan crucial para la política como el campo de batalla. La transformación de la Crecia, de estrella del porno a agente del poder, es uno de los ejemplos más llamativos de la historia europea de una mujer que se hizo con el control en un mundo diseñado para aplastarla. Demostró que la inteligencia, el coraje y la intimidad estratégica podían doblegar las reglas de un sistema que se creía inamovible. Y sin embargo, su historia es solo un fragmento de un mosaico oculto. Los archivos de Europa guardan innumerables secretos similares. Protocolos enterrados porque revelan verdades demasiado escandalosas para el registro oficial. Reinas, duquesas y cortesanas esgrimían la sexualidad como un arma, tan decisiva como la diplomacia o la guerra. ¿Sabías que Catherine de Medici perfeccionó un sistema de seducción que le permitió controlar a 3 reyes franceses? Que el dominio de Amberlin, de la política erótica, destrozó la unidad católica de Inglaterra y dio lugar a una nueva religión, que Isabel de Castilla aseguró la unificación de España al orquestar una consumación tan minuciosamente presenciada que requirió 5 cancilleres oficiales. Estas mujeres nunca fueron pasivas, eran jugadoras letales en un juego peligroso, reescribiendo las reglas desde dentro de jaulas doradas. Si esta mirada al mundo de Lucrecia te ha inquietado, si te ha mostrado que las verdades más prohibidas de la historia son mucho más fascinantes que los mitos edulcorados, entonces solo has arañado la superficie. Escondidos en los archivos secretos de Europa hay sistemas completos de diplomacia de dormitorio que remodelaron imperios,
El pasado aún tiene secretos y estás a punto de descubrirlos. Por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo.